Otro lugar donde no cesan las hostilidades es Sudán, donde el fuego cruzado sigue dejando víctimas civiles, entre ellos cerca de 200 niños. UNICEF alerta de que la cifra podría ser mucho mayor y pide a los dos bandos enfrentados que dejen de atacar los centros de salud y los colegios. Más de 100.000 sudaneses han cruzado las fronteras del país en un intento de huir de la guerra. El fuego sigue humeando sobre la ciudad de Jartum. Los duros enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares continúan enquistados. Y lo que es peor, sin indicios de que las partes estén dispuestas a negociar o cumplir con la última tregua acordada. Miles de sudaneses intentan huir de los disparos a través de las fronteras. El proceso para cruzar al otro lado es lento y limitado, aunque más de 100.000 personas han conseguido atravesarlas desde el inicio de los combates. Othman y su familia aguardan su turno para abandonar el país. Cuenta que intentaron salir por la frontera de Etiopía, pero les fue imposible porque estaba cerrada. Junto a otras familias, emprenden un nuevo viaje a los Emiratos Árabes. Por su parte, la comunidad internacional sigue presionando para que cese la violencia. Arabia Saudí acogió este fin de semana el primer intento serio de diálogo para la paz en el país africano. Un día después, el domingo, la Liga Árabe anunciaba la creación de un comité trilateral para abordar el conflicto. Exploramos un poco más esta situación con Jairo González, responsable ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para África Oriental. ¿Qué tal, Jairo? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal estás? Cuéntanos, Jairo, ¿cuál es la situación ahora mismo en las principales ciudades sudanesas? Bueno, la situación en Sudán ahora mismo es caótica, es algo terrible que está sufriendo la población, algo que nadie esperaba, ¿no? Que desde hace ya casi 4 semanas en las principales ciudades los combates no han cesado. Estamos hablando de ciudades enormes, por ejemplo Jartum, una ciudad de 7-8 millones de personas desde el día 15 de abril. Los combates se suceden calle a calle, tanques, bombardeos, tenemos miles de civiles atrapados en ciudades que no pueden salir de sus casas. Tenemos miles de civiles andando de un sitio a otro en Sudán buscando sitios que sean más seguros, partes igual del este del país son más seguros. Tenemos centros de salud cerrando, se calcula que casi el 80% de los servicios de salud que existían al principio, el día 15, han cerrado, con lo cual es una situación tremenda, dramática, diría yo. Claro, dices que no se esperaba que estos enfrentamientos provocasen una situación así. ¿Por qué? ¿Por qué no se preveía esta situación? ¿Porque no se esperaban unos combates tan extremos o que afectasen de tal manera a la población? Bueno, digamos que eran dos grupos militares repartidos por todo el país que estaban trabajando juntos, ¿no? Había una alianza, estaban trabajando los grupos paramilitares y el gobierno, el ejército y el gobierno estaban trabajando juntos, con lo cual de un día para otro que empiecen a luchar en todas las ciudades es algo inesperado, ¿no? Ningún civil, nadie se esperaba esta situación. ¿Se puede hablar, Jairo, de una guerra civil abierta ya? ¿O seguimos ante dos facciones que se están enfrentando entre sí, pues sí, sin implicar, digamos, al resto de la población, sin arrastrar al resto de la población a enfrentarse también entre ellos? Sí, desde Médicos Sin Fronteras, de momento, lo que vemos combates entre dos grupos armados, no podemos opinar más, no opinamos más de si la gente lo quiere llamar una guerra civil, no lo sé. Jairo, ¿cómo hace su organización para ayudar en unas circunstancias como esta? ¿Qué pueden hacer? Mira, ya le digo, Roberto, por ejemplo, para entender un poco la situación de Sudán, era un país que antes del día 15, antes de este conflicto, ya dependía enormemente de la ayuda humanitaria. Se calculaba que casi 1/3 de la población en Sudán dependía de esta ayuda humanitaria. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras existían en el país 11 proyectos en diferentes regiones. Entonces, cuando una situación como esta de combates se producen, habría que incrementar la capacidad. La ayuda humanitaria sería que incrementar, pero lo que ha pasado en Sudán las últimas 3 semanas es que se está cerrando. Está siendo muy difícil trabajar
por ejemplo, Médicos de Fronteras, de los 11 proyectos, algunos de ellos, sobre todo en Darfur, les hemos tenido que cerrar. El proyecto en Jenina, por ejemplo, un hospital entero fue robado, un grupo armado entró al hospital, saqueó todo el hospital, y ahora resulta que no funciona, está cerrado. En Nyala, la base también, todas las bases humanitarias, base de Médicos Sin Fronteras, fue robada, con lo cual, como digo, en vez de incrementar la capacidad para responder a una situación dramática actual, está pasando todo lo contrario, se está colapsando más toda la ayuda humanitaria. Claro, y me imagino que además las treguas que nos están cumpliendo no están ayudando. Me imagino que la llegada de material, el transporte de los elementos necesarios, incluso de personas, pues será muy difícil ahora mismo, ¿no? Sí, es extremadamente complicado. Nosotros tenemos un grupo de recursos humanos, material en los países vecinos esperando a conseguir entrar a Sudán. Este fin de semana hemos conseguido un equipo quirúrgico, llegó a Puerto de Sudán por Sudán y hoy he estado intentando llegar a Jartum, incluso mover el material que teníamos en algunas ciudades para llegar al hospital. En Jartum estamos haciendo donaciones a centros de salud, varias horas para mover el material 3 o 4 calles, ¿no? Y es muy complicado. Hay un respeto por la ayuda humanitaria, de momento no se está consiguiendo abrir corredores humanitarios y es muy complicado operar ahora mismo en Sudán. Bueno, Jairo, pues tiene toda nuestra admiración por estar trabajando en estas circunstancias. Ojalá que también nuestra ayuda, de la poca que podamos emplear para echar una mano a su organización que está ahora mismo, cuando más se le necesita en este país, en Sudán. Muchas gracias por atendernos, Jairo. Muchas gracias a vosotros, Roberto, por el interés y nuestro compromiso con la población de Sudán y intentar hacer lo máximo que podamos. Un saludo, gracias.